Una vez más, mis hermanos, tenemos la bendición de poder exponer la palabra de Dios, esa palabra que es perfecta y que justamente hoy Dios quiere reenfatizar a nuestras vidas cuán importante es que esa palabra permanezca y nos recuerde quién es Dios. Desde aquí un saludo real, genuino en Cristo, esperando, deseando y orando para que el Señor nos mantenga en el lazo fraternal que por su amor Él nos ha regalado. Vamos a empezar leyendo Isaías capítulo 26, los versículos 3 y 4. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Gracias Dios una vez más por tu palabra viva, eficaz, poderosa. Nos encomendamos a ti para que tú seas el que traigas la revelación que necesitamos hoy y que tú nos permitas a partir de hoy confiar más en ti, confiar más en tu palabra para ser librados de aquellas emociones y sentimientos que nos aturden y nos paralizan. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Una de las emociones más invasivas, más que tenemos menos poder de controlar, nos controlan a nosotros. Una de las emociones más destructivas es el miedo. Y una y otra vez a través de la palabra, Dios nos enseña que el miedo no debe ser parte de nuestra vida, sin embargo permanece. Hoy queremos repasar un poquito, porque es un tema muy, muy importante, pero no tenemos el tiempo hoy para poderlo exponer así. Y queremos ir a esa palabra. Fíjese que lo que hemos leído, lo que el Señor enseñó a Isaías, que vamos a ver con más calma, dice: tú guardarás en completa paz. Lo contrario de la paz es el miedo. Lo contrario de la paz es la turbación. Y por miedo se entiende, para que podamos partir de allí, por medio se entiende una perturbación que nos asedia, nos agobia, llega a nuestras vidas en un momento específico, provoca angustia al alma, es siempre muy desagradable, porque alguien, o sea, tú y yo, podemos sentir, podemos entender, podemos creer, podemos percibir que hay una amenaza que puede ser real o imaginaria, que va a agredirnos o que está agrediéndonos. Y ante esa amenaza que es más fuerte de lo que podemos nosotros hacer o creemos que podemos hacer, esto se convierte en algo que avasalla y que hasta paraliza nuestras vidas. El miedo, ante lo que es real y ante lo que es imaginario, tiene el mismo impacto negativo, dañino, perturbador para nuestras vidas. Y puede ser el miedo algo o que ocurre por algo que está pasando ante nuestros ojos o está pasando dentro de nosotros, que puede ser futuro o que puede ser algo que nos ocurrió en el pasado y nos marcó. El alcance que tiene el miedo en nuestras vidas tiene siempre una correspondencia entre lo real y lo que parece ser o es una amenaza. ¿Dónde empieza todo esto? ¿Cómo nosotros podemos entender que el miedo nos hace tanto daño, tiene tanto poder y no podemos zafarnos de esa sensación y esa emoción? En la palabra de Dios dice, Génesis 3:10, para hacerlo muy, muy resumido, que cuando Dios preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y entonces Adán se encuentra con Dios, este hombre le responde a Dios: te oí. Primera cosa, te oí. La voz de Dios de repente fue un estímulo que Adán percibió como amenazador para su vida. Tan pronto dice te oí, inmediatamente dice tuve miedo. La voz de Dios que antes nunca antes, desde el principio de su
renacer o ver la vida o enfrentarse a lo que era la vida, la voz de Dios que siempre estuvo con él nunca le causó ese daño. A partir del pecado empezó a causarle miedo. Y ese miedo es esa sensación angustiante que lo hace, tercer elemento, lo hace salir corriendo, esconderse de Dios. La respuesta física ante el miedo, una emoción interna, es salir corriendo. En este caso, el peligro para Adán era la voz de Dios. No quería que Dios lo viera desnudo y se esconde para salir huyendo de la presencia de Dios. El miedo no viene solo, viene con familiares, como siempre digo al tocar este tema. El miedo produce provocación, genera en nosotros inseguridad, nos turba, nos aflige, produce confusión, produce angustia, puede llevarnos al terror y al pánico. Son muchas emociones continuas, todas peligrosas, todas dañinas. Y yo quiero poner ahora dos ejemplos de dos hombres de Dios que en momentos específicos de su vida, ante circunstancias y ante momentos de crisis, lo que ocurrió en ellos fue el miedo. Voy a poner un ejemplo del miedo real y un ejemplo del miedo que no es real, que es imaginario. El primer ejemplo lo encontramos en Génesis 2, versículos 10 a 14, y es el ejemplo de Abraham. Un hombre que dice la palabra de Dios, narrando este aspecto de su vida, que llegó un momento de crisis, hambre en la tierra, y él ante el hambre, ante la amenaza que esto era real, el hambre, y ante la amenaza de poder quedar sin alimentos, decide irse, toma una decisión en medio de la crisis, una decisión que no fue dirigida por Dios, sale hacia Egipto. Entiende que Egipto, como fue el granero del mundo, y él entendía que debía ir allá. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el camino, antes de llegar a Egipto, dice la palabra que él le dijo algo a su esposa. Abraham, estaba pensando en lo que eso significaba, pensando en lo que era llegar a Egipto, y pensando que en Egipto, siendo ella tan hermosa, sin duda a él, eso es lo que él entendió, el pensamiento lo lleva a crear una amenaza no existente. Y entonces él dice, por ti, por tu belleza, me van a matar. Empezó a sentir miedo por su vida, se sintió inseguro, y la inseguridad lo llevó a tomar la otra decisión equivocada. ¿Y cómo terminó esto? Bueno, sabemos que Dios trae la revelación, pero el punto básico aquí es el miedo imaginario. Lo que puede ser y no es, lo que en nuestra mente, lo que razonamos, lo que entendemos que es una amenaza real, que no la es, se convierte en un elemento perturbador que va a hacernos tomar decisiones incorrectas. Es una crisis o la imaginación de una crisis lo que va a traer unas consecuencias muy dañinas a nuestra vida. El segundo ejemplo es de Moisés, Éxodo capítulo 2, y vemos que ante una crisis, ante un abuso, se provoca una crisis. Moisés mata, asesina a un hebreo que estaba abusando de un egipcio que estaba abusando de un hebreo. Ante eso, que él entiende que es hacer justicia, él quita la vida de esta persona, y entonces dice la palabra del Señor que cuando lo supo el faraón, él sintió miedo. Él fue acusado y el rumor siguió y llegó a los oídos de los poderes que había en ese tiempo, y entonces Moisés sabe que su vida está en peligro, y ese miedo ante algo real lo hace salir huyendo. Vemos dos ejemplos, un miedo real y un miedo imaginario. Cualquiera que fuera la causa, lleva a la persona a tomar decisiones que no son las mejores.
Porque en ese momento, en el momento en que ocurre el miedo desaloja la fe, la empuja hacia afuera, la saca de nuestras vidas. Y al sacar la fe de nuestras vidas, lo que está imperando entonces es una serie de pensamientos que alimentan el temor. Se provoca, erupciona la crisis y allí salimos huyendo, allí hacemos lo que no debemos o nos paralizamos porque el miedo tiene este poder. La palabra de Dios nos dice, claramente el Señor nos dice, que como entró en Génesis el miedo es un sentimiento creado por el pecado. Si leemos en Hebreos capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios que Cristo vino a librar a los que por el miedo a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Y aquí viene un elemento que voy a mencionar terminando de leer este segundo versículo. Porque dice la palabra de Dios en el 2.14 que para anular por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, Cristo muere en nuestro lugar, expía nuestra culpa y todo aquel que le cree a Dios por la fe recibe salvación y liberación del miedo. Una consecuencia inmediata que debe pasar en la vida del creyente es que el miedo empieza a ser derrumbado. En un acto de fe, Cristo quita el miedo de nuestras vidas y quita el que tenía la autoridad de mantenernos con miedo. ¿Qué es lo que más miedo nos produce a cualquier ser humano? La muerte. El Señor dice que eso es consecuencia del pecado. Al haber pecado, la seguridad que teníamos, dada por Dios a nuestras vidas, porque el que nos creó no solo un ambiente, una atmósfera, un hábitat totalmente seguro para nosotros, sino que nuestras emociones estaban guardadas. Estábamos en paz con Dios. No había nada que nos perturbara, no había una aflicción provocada por el pecado. Y cuando el pecado ocurre, eso se rompe. Y surge esta emoción tan fuerte, surge este miedo a Dios que nos hace huir de Él. Y cuando huimos de Dios, cuando no estamos bajo el poder del refugio, de la sombra que nos envuelve, que nos sombra para darnos descanso, liberación, seguridad, cuando Dios deja de ser nuestro refugio, entonces nosotros estamos a merced de la muerte, a merced de nuestros sentimientos. Y cuando, vuelvo a repetirlo porque es sumamente importante, cuando la fe sale de nuestra vida, somos esclavos de nuestras emociones, somos esclavos de nuestros sentimientos, somos esclavos de nuestras reacciones. La fe, cuando no está operando como debe, lo que ocurre es que nuestra razón, entre comillas, totalmente enturbiada por el pánico, por la crisis, por lo que esté operando, nos deja sin capacidad de que la fe vuelva a traernos paz. Es la fe la que trae paz. Es la fe la que produce confianza en nuestras vidas. Sabiendo que tenemos un origen tan serio, que el pecado hizo un efecto tan desolador en nuestras vidas, que rompió nuestra relación con Dios, la relación que trae vida, gozo, paz, estabilidad, confianza. Si eso se rompió, Dios nos dice entonces que esto tiene un sello en la humanidad. Y que solo a través de Cristo, solo a través del Señor Jesús, la paz puede volver a nuestras vidas. El triunfo de su muerte y su resurrección han traído a nuestras vidas el poder vivir en paz con la paz de Dios. Es por eso que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para tener esto. Ahora yo voy a poner un ejemplo del Antiguo Testamento para que nos demos cuenta que en el Antiguo Testamento un hombre como David, que tuvo tantos momentos de crisis en su vida y que tuvo que tomar tantas decisiones,
había algo que traía a él, que podemos llamar la clave para nosotros practicar, para nosotros ejercitarnos en esto que puede traer de repente nuevamente pasa en nuestras vidas cuando la perdemos por el miedo. David nos da esa clave. David fue un hombre muy sufrido, desde muy joven tuvo que salir huyendo, tuvo que salir de su tierra, tuvo que esconderse, vivió momentos de muchas necesidades, porque una persona totalmente desajustada empezó a tener un espíritu de obsesión, de odio, de maldad en contra de David y lo perseguía todo el tiempo. Ahora, en esos momentos en ese tiempo David tuvo muchos momentos de miedo. Sin embargo, en el Salmo 27, versículo 3, David dice algo sumamente importante. Escuchémoslo como una persona que nos está regalando un testimonio que tiene que ver con lo más profundo de su ser, que tiene que ver con una experiencia real que pasó, que sufrió, y nos está diciendo cómo pudo vencer esos momentos de miedo. ¿Qué dice él aquí? Él dice, aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Fíjese que él da las dos posibilidades con las que él se encontraba continuamente, que un ejército, que un grupo de personas le declarara la guerra contra él, todo este esfuerzo contra ese hombre. Y él dice, aunque esto ocurra, el ejército se levante, la guerra se declare contra mí, dice él dos cosas que iban a ocurrir en su interior. Número uno, no temerá mi corazón. Fíjese que él habla, aunque un ejército se levante, la posibilidad de que eso ocurra en cualquier momento. Sin embargo, él da una certeza. Si eso ocurre, no temerá mi corazón. Cuando esa crisis venga a mi vida, no temerá mi corazón. Él lo da por seguro. Él dice, en el futuro, cada vez que eso pueda ocurrir, no temerá mi corazón. Y dice, yo estaré confiado. Había dos posibilidades que podían provocar una crisis inmediata en su vida, en cualquier momento. Saúl y su ejército, declararse, o los filisteos en contra de él, o personas que se levantaban en bandadas en contra de él. Él dice, aunque eso ocurra, no temerá mi corazón estará confiado, yo permaneceré confiado, no temerá mi corazón. Y entonces eso tan fuerte que podía ocurrir en cualquier momento y que de hecho le ocurría muchas veces, podrían haber causado en él inestabilidad, podrían haber causado en él inseguridad, porque era amenaza contra su vida, era un sufrimiento posible. Pero él decía, no temerá mi corazón. Salmo 56, 3, David nos da la clave. Y dice, el día en que temo, yo en ti confío. El día en que temo, yo en ti confío. Versículo 4. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Tratemos de ver esto. Ya dijimos, hizo una declaración diciendo, no temeré, mi corazón está confiado. Y ahora dice, el día en que temo. Y nos está diciendo, sí, yo he sentido miedo. Sí, yo he tenido miedo. Pero ¿qué he hecho cuando el miedo ha venido? Dice, yo en ti confío. No está diciendo, yo confío en mí. Yo tengo el poder de concentrarme, de enfocarme, de sacar fuerzas de mi interior. No dice eso. Dice, yo en ti confío. Y en ti quiere decir en Dios. Para hacerlo más claro, en el versículo 4 dice, en Dios, y ahora viene la clave, cuya palabra alabo. En Dios, cuya palabra alabo. En Dios he confiado, lo remarca.
no temeré. Lo hace más amplio y dice, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme esta crisis que se ha levantado o que se pueda levantar? ¿Qué puede hacerme? ¿Cómo puede afectarme esto? ¿Dejaré que sea para siempre? ¿Me permaneceré así? ¿Permaneceré viviendo con miedo? ¿Qué dice él? En ti confío, en Dios cuya palabra alabo. El día que yo tengo miedo, y muchas veces lo sintió, él decía, el Dios en cuya palabra alabo, en él confío, no temeré. Esa era la clave para David, esa era la medicina para David, esa era el arma estratégica para David, confiar en Dios. Al confiar en Dios decía, no temeré. Pero dice algo específico, el Dios cuya palabra alabo. ¿Qué significaba esto para David? ¿Y qué debe significar para nosotros? David está diciendo, por conocer la palabra de Dios, he aprendido cómo es Dios, quién es Dios, qué puede hacer Dios. Por estar expuesto a su palabra, por llegarla a conocer, por internalizarla, por vivirla, por practicarla, por creerla, yo sé quién es Dios. Yo sé qué promete Dios. Yo sé qué hace Dios. Y cuando yo tengo miedo, cuando yo siento miedo, cuando la crisis llega a mi vida, digo, mi corazón no va a tener miedo. Yo voy a estar confiado porque sé quién es Dios. Y cuando dice en cuya palabra alabo, está diciendo, he entendido que esa palabra poderosa, cuando yo la repito, cuando yo la creo, cuando yo la recuerdo, cuando me digo a mí mismo, ese es mi Dios, ese es mi refugio, esa es mi esperanza, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, esa palabra que me habla de Dios y cómo es Dios, entonces trae a mi vida efectos, beneficios, bendiciones directas. Para hacer un vínculo entre esto que David está diciendo, vamos a ir a el Salmo 19. Los versículos 7 y 8, David dice lo siguiente. Él habla de la palabra de Dios. Y él dice, la palabra de Dios es, y este es el beneficio, esta es la bendición que trae. Escuchemos bien. Él dice, su ley es perfecta. La palabra de Dios, lo que él dice, lo que él ordena es perfecto. Esa ley no tiene ningún problema, esa ley no trae ninguna situación que pueda perjudicar. La ley de Dios, toda ella es perfecta. ¿Qué hace esa ley en la vida? Dice David, lo he probado. ¿Qué dice David? Restaura el alma. Restaura el alma. Así que el alma se estropea. Así que el alma puede quedarse en ruinas. Así que el impacto de emociones, el impacto de sentimientos, el impacto de peligros, el efecto que puede traer a nuestras vidas puede destruir, puede agrietar, puede dañar el alma. ¿Qué dice David? La ley de Dios es perfecta y su efecto inmediato es que restaura el alma. Restaurar es volver a colocar o a hacer que las cosas como estaban al principio vuelvan a ser. Después de la destrucción o del rompimiento o de las grietas, al ser restauradas, vuelven a tomar el lugar o la preeminencia que tenían. Dice David que la ley de Dios restaura el alma. El efecto que la crisis, el efecto que el peligro, el efecto que hizo esta amenaza en nuestras vidas, fuera real o no, el daño que causó, inseguridades, preocupaciones, confusiones, turbaciones, angustias, insomnios, problemas digestivos, pánicos, todo lo que dañó el alma, la ley de Dios lo restaura. Ir a la palabra y recordarla, repetir esa promesa, aferrarse a ella, restaura el alma. 2, David dice el testimonio, sigue hablando de la palabra de Dios, esa palabra que él dice, alabo, y por ella confío en Dios. Dice, el testimonio es seguro. Lo que Dios dice que Él hace, lo que Dios dice
la forma en que Él habla de Él, glorioso, todopoderoso, Dios que se conmueve con nosotros, Dios que tiene compasión, Dios que ama. Ese testimonio que Dios da de Él y su palabra, dice David, es seguro. Inmediato beneficio, bendición, dice, hace sabio al sencillo. Así que al sencillo Dios lo hace sabio, y quiere decir a la persona que le cree a Dios como le cree el niño a su padre. La persona que no está pensando en su mente, ni con una mente basada en su razonamiento y lógica, sino en lo que Dios dice. Aunque se fracture su manera de pensar, esa persona le cree a Dios. Y ese creer a Dios, ese darle paso a Dios en la vida, al interior, permite que la persona, sabiendo que Dios no miente, que su testimonio es seguro, que Dios es veraz, se aferra, toma la palabra de Dios como salvavidas para su vida y puede navegar en aguas tortuosas porque sabe que Dios es el que da seguridad a la persona que le cree de manera sencilla. No es la lógica humana, sino la lógica de la fe. Es creerle a Dios. Tercer elemento, dice esa palabra, la palabra David decía, la palabra que alabo, la palabra que ha llegado a ser para mí vital, esencial, esa que creo. David decía, los preceptos de Dios son rectos. Y porque son rectos, justos, equilibrados, siempre para bien, esos preceptos rectos, dice, alegran el corazón. David está diciendo, yo tengo gozo en medio del problema. Yo tengo gozo en medio de este vendaval. Yo tengo gozo aunque Saúl me persiga todos los días. Porque la palabra de Dios alegra mi vida, y la alegra porque sé que Dios es veraz, porque sé que es recto, porque sé que es puro, porque sé que me ama. Me aferro a eso y eso alegra mi corazón. Y David decía muchas veces, ahí están los salmos, que lloraba, que le preguntaba a Dios y que decía de nuevo a él, alma mía, aquíétate, reposa, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esa retroalimentación tiene que ver con experiencia pasada y con un Dios presente todos los días que me libra, que me guarda, que me sostiene, que me da fuerza en medio de la tempestad. David está hablando de que el mandamiento de Dios es puro, y porque es puro, alumbra los ojos. Dios no provoca miopías espirituales. Dios no provoca cegueras espirituales. Dios provoca un alumbramiento. Viene su luz a iluminar nuestra vista espiritual. Y al tener una visión clara y una vista, una capacidad de ver espiritualmente de manera clara, escúcheme mi hermano, mi hermana, amigos, por favor escúchenme, el mandamiento de Dios por ser puro nos saca de nuestras confusiones. Cuando yo estoy mirando un peligro, vamos a Abraham de nuevo, tú eres una mujer muy bella, cuando lleguemos a Egipto a ti te van a tomar y a mí me van a matar. Su alumbramiento ahí estaba cero. Menos bajo cero. ¿Qué es lo que pasó? Que las circunstancias, la amenaza, el peligro creado por él mismo, lo aturdieron y se quitó toda esperanza, la promesa de Dios que le dijo, yo te voy a bendecir y a los que te maldicen yo los voy a maldecir. Él estaba bajo la protección de Dios, pero cuando estamos en un peligro, ante una crisis o viviendo una crisis, se nos olvidan las palabras de Dios, se nos olvidan quién es Dios, se nos olvida que Él es el que ha prometido y es fiel para cumplirlo. Así que David dice, yo he probado que cuando yo estoy aturdido, cuando se agolpan mis inquietudes dentro de mí, el consuelo de Dios viene a mi vida. Yo puedo dar eso de testimonio, dice David. Él alumbra mis ojos, yo empiezo a ver ese panorama oscuro, lo empiezo a ver de otra manera. Eso que me crea inseguridad, yo lo empiezo a ver de otra forma. Eso que trae a mí agitación a mi alma, y me quita el gozo, y me quita la alegría, y me hace desfallecer, y vivo quejándome, todo eso Dios se lo lleva. Es una experiencia real, porque él sabía que la palabra salía de Dios, entonces su alma sería restaurada.
porque sabía que el testimonio es seguro, entonces vendría sabiduría a su vida, podría tomar decisiones, podría alejar pensamientos, aunque el peligro estuviera ahí, sabiendo que Dios le había asegurado que estaría con él todo el tiempo. Hermanos míos, la palabra de Dios revela el carácter de Dios. Y si nosotros creemos quién es Dios, aunque el peligro se acerque, sabemos que Él guarda nuestras vidas. Las crisis no pueden hacernos perder la confianza en Dios. La crisis debe traer a nuestras vidas, si creemos en Dios y en su palabra, deben devolvernos la seguridad. Es por eso que David decía, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Ahí volvemos otra vez a la clave. Los que conocen tu nombre, quiere decir los que conocen el carácter de Dios, los que conocen el poder que tiene el nombre de Dios. Jehová, yo soy el que hace que en un momento las tinieblas se vayan, que llegue la luz. El que hace que cuando no hay provisión llegue la provisión. El que quita la inseguridad de nuestras vidas es Dios. Pero solo los que conocen a Dios y su palabra pueden poner su confianza en Él. Y a Dios eso le agrada. No vamos a entrar al Salmo 91, pero Dios lo dice ahí. Porque ha confiado en mí, porque en mí ha puesto su amor, entonces yo lo libro, yo lo salvo, yo lo restauro. Dios responde. Aquellos que creen en Dios o que le creemos a Dios, aunque llegue la crisis y el peligro que representa, en este caso, en este momento, en este tiempo, contagiarnos, aquellos que le creemos a Dios, sabemos que Él es el que tiene nuestras vidas en sus manos y que Él defiende a su pueblo y que si algo ocurre, también Él lo conoce y lo conoce de antemano y también tiene la solución. Es creerle a Dios. La crisis no debe quitarte confianza, sino añadirte confianza. Por eso leímos Isaías 26:3, que dice claramente, yo quiero abrir un poquito la declaración poniéndola de esta manera. Dice el versículo 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, atención, en ti persevera, atención otra vez, porque en ti ha confiado. Entonces vamos a ponerlo al revés, vamos a poner, porque en ti ha confiado, que es lo que decía David. Mi confianza está en Dios, yo no temeré. En el día malo yo seguiré firme, yo seguiré confiando, mi corazón no temerá. Miren lo que dice aquí, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, porque en Dios ha confiado, porque confía, porque conoce quién es Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, el cuidado de Dios, la veracidad en lo que promete, porque en ti ha confiado, sabe cómo es Dios. Y porque sabe cómo es Dios, entonces dice, su pensamiento persevera, en ti persevera. Su pensamiento, escúchenme, por favor, lo que dice la palabra. La persona que conoce a Dios ha decidido, ha determinado en su corazón permanecer pensando en Dios, aunque vea lo que vea. Es que llegó el pensamiento de desconfianza, es que llegó el pensamiento de tu lógica, pero es que eso es un problema, realmente es una realidad, nadie lo puede esconder. Perfecto, es así, pero Dios está por encima de eso. Y como está por encima de eso, yo voy a confiar en Él para que el miedo no tome mi vida. Para que mi confianza siga sostenida en el Rey Eterno. Para que yo pueda permanecer en paz en medio de la tormenta. Dios está diciendo que aquel que determinó, escuche, determinó. Aquí está la evidencia. Dios, en Dios se puede confiar, porque Dios es digno de confianza, porque Él es quien es. Conocí quién es Dios. Porque conozco quién es Dios, entonces puedo dar el próximo paso. Podemos dar el próximo paso. Y ese paso es, determino que mi pensamiento estará bajo la autoridad, bajo el gobierno de Dios. Mi fe no estará sometida a mi razón ni a mi razonamiento,
ni a mis evidencias, ni a lo que yo veo, sino a lo que Dios ve y a lo que Dios me ha prometido. A ese que se determinó, decidió voluntariamente creerle a Dios, es que dice, tú guardarás en completa paz. Escúcheme, este versículo no se puede tomar como si fuera un amuleto. No. Este versículo, esta declaración de Dios, tiene un doble compromiso. El de Dios que dice, porque me conoces, yo te guardo, tu pensamiento permanece en mí, tú entiendes, tú sabes, tú crees que aunque el peligro esté ahí, yo estoy por encima del peligro. Y que lo que ocurra con tu vida está en mis manos. A ese Dios lo guarda. En un poquito de paz. En una paz mediana. No, dice incompleta. Completa quiere decir total. Es que Él sumerge a aquel que le cree en esa paz absoluta que solo Dios puede dar y que solo concede a aquel cuya alma no dubita, no está dudando, no está cojeando, no está diciendo sí, ahora le creo, ahorita no, sí, pero mira, fíjate, no discute. Es la persona que depone su voluntad, es la persona que le cree a Dios, es la persona que dice, yo sé que Dios tiene cuidado de mí. Si Él cuida de las aves, Él va a cuidar de mí, Él lo dice. Si todos los cabellos están contados, no cae uno sin que Dios lo sepa, entonces mi vida está en Él. Dios tiene cuidado de las cosas chiquitas y grandes. Y cuando llegó la crisis, también Él la conocía y Él la está permitiendo. Y esa crisis no puede quitarnos, no debe quitarnos, porque nuestro pensamiento persevera en el poder, la gloria, la majestad, la bondad, la misericordia, la dirección de Dios, el amor de Dios. Es ese Dios que se conoce y la palabra que sale de Él, en la que se confía, y por tanto David decía, alabo esa palabra por todo lo que Dios hace a través de ella. Ha hecho de mi vida un cambio. Vivo en inestabilidad física todos los días, pero mi alma está totalmente segura en sus manos. Por eso Dios, a los que confían en Él, a los que conocen su nombre, a los que alaban su palabra, dice que Él permite que esa fe que está siendo probada por la crisis permanezca firme y salga completamente fuerte de esa prueba. Mire, no hay confianza sin conocimiento. Si tú no conoces, no puedes confiar. Por eso es que hay que conocer a Dios. Hay que conocer quién y cómo es Dios. ¿Qué ha prometido Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo opera Dios? Todo lo que Él revela debemos conocerlo porque ese es el Dios que dice que va a guardar a aquellos que confían en Él. No hay confianza, repito, sin conocimiento. Y sin conocimiento tampoco hay cercanía. No puede haber cercanía. Si no estoy cerca de Dios, no lo puedo conocer. Si no lo conozco, entonces no puedo confiar en Él. Pero tampoco hay cercanía si la fe no es ejercitada. No puede haber acercamiento. No puede haber comunión con Dios si la fe no es ejercitada. Y sin fe no tenemos esperanza. ¿Dónde entra el miedo a hacer daño? Cuando perdemos la confianza. Cuando perdemos la confianza en Dios. Cuando nuestra fe se debilita por los pensamientos que no están en el Señor, sino en las circunstancias. Es ahí donde empezamos a caer, empezamos a sucumbir. Dios dice claramente que el ser humano, la persona, y lo voy a leer de esta manera, la persona que teme, esto lo dice en Proverbios 29, 25, dice el Señor, el temor del hombre pondrá lazo, lo atrapará, lo encarcelará, lo someterá, lo sujetará, no será libre. El miedo nos incapacita, pero dice el Señor, mas el que confía, otra vez la palabra, el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué nos está diciendo Dios? Hermanos míos, amigos, estamos viviendo en un momento de crisis y las crisis han disparado nuestros niveles de ansiedad, de preocupación,
de inseguridad. Ya no podemos ni concentrarnos en orar. Estamos oyendo una alabanza y estamos pensando en otra cosa. Nos molesta estudiar la palabra. Eso no. En el fondo de nosotros sale una desconfianza a que lo que Dios me dice pueda servir en este momento. La medicina está aquí. La palabra de Dios es la que sana. No podemos permitir que el miedo nos tome, porque si tú y yo vinimos al Señor y Él es el Salvador de nuestras vidas, es el mismo que entró a nuestra barca personal y está llevando el timón de esa barca. Es el Señor el que nos guía, aguas apacibles como aguas tormentosas. Es Él el que puede traer a nuestra vida paz. Pero ¿dónde está nuestra confianza? ¿Está en el Señor o no? Si las circunstancias nos están quitando la capacidad de creerle, de buscarlo, de repetir, tu ley restaura mi alma. Si he perdido la fe para creer que eso es real hoy, para ti, para mí, para cada ser humano, entonces es tiempo de volvernos a Dios. Hermanos, si tú no estás durmiendo bien, si te está cayendo mal la comida todo el tiempo, si estás tan, como decimos, nervioso o nerviosa, que no puedes concentrarte, si estás angustiado por el futuro, si tus circunstancias y lo que ves y lo que oyes, todo te da en la suma, el total de la suma es, no hay esperanza, es tiempo de volver al Señor. No nos ha llamado Dios para vivir sin paz, sino para vivir en la paz de Él, por encima de los imprevistos, por encima de las dificultades, de las circunstancias. Él nos dice que Él tiene el poder para darnos paz, aunque las circunstancias, aunque las situaciones, aunque la crisis, cada una de estas cosas esté presente, Él tiene el poder. Dios impregne esto en nuestras vidas, esto es crucial. De ahí depende nuestra estabilidad en tiempos tormentosos, de creerle al Señor. Él entró a la barca y Él puso paz. Él mandó a callar los vientos y el agua. Y el mismo Jesús que hizo eso es el Jesús que vive dentro de ti. No puedes seguir permitiendo que tu vida se desmorone, porque este es el tiempo de que salga más pura, más hermosa, más preciosa, más sólida, que es el tiempo de que estemos más cerca, más vinculados, que aprendamos más del Señor, que lo conozcamos más profundamente. Este es el tiempo. No te dejes atrapar, que el miedo no sea un lazo para tu vida. Ya Cristo venció, le quitó el poder al que tenía el poder de la muerte, porque al final lo que tenemos es miedo a la muerte. Y el Señor nos está diciendo que nuestras vidas, aunque físicamente no estén, porque nos haya llamado a su presencia, estamos en su presencia y hemos empezado a vivir lo que Él nos ha prometido. Pero si estamos aquí, y Él nos tiene aquí todavía, es para vivir en paz, no en tormento. Dios nos permita entender que una palabra nuestra pidiendo al Señor, Señor, quita de mí el miedo, porque tú no me has dado espíritu de temor, tú me has dado espíritu de fortaleza, soy tu hijo, soy tu hija. Por tanto, mi promesa, la promesa que tú me has dado, es que no se turbe mi corazón, sino que confíe, como David decía, aunque el ejército se levante, aunque la pandemia crezca, aunque la pandemia esté haciendo desastres, yo permaneceré confiada, porque la palabra de Dios, esa que alabo, me da fuerzas, me restaura, amplía mi visión, quita mi inseguridad, arranca el miedo. Dios nos permita creer esto y afirmarnos en esto. Escucha, mi hermano, mi hermana. Dile al Señor en tu corazón, de todo corazón, oh Señor, yo quiero, yo deseo, yo anhelo que tú me regales el vivir en tu paz, porque yo determino a partir de hoy que mi pensamiento permanezca en ti
que yo te crea, que mi confianza esté en ti. Y si eso es así, tú me prometes que guardarás en completa paz mi alma, mi mente, mi espíritu y mi cuerpo. No vendrán síntomas psicosomáticos, no vendrán, porque Dios tiene el poder de traer restauración a mi alma, para que mi alma no refleje sus molestias, inquietudes, derrumbe, sino que confíe en el Señor. Este es el mensaje para ti hoy, para nosotros hoy. Que el Señor guarde, que el Señor guarde nuestros pensamientos para que vivamos en Él confiados. Padre, como te dijo David, te decimos en esta hora, aunque se levante un ejército contra mí, no temeré, no temerá mi corazón. Aunque se levante la guerra contra mí, yo estaré confiado, confiada. Porque tú eres, oh Dios, el que has dado tu palabra. Y esa palabra permanece, restaura, edifica. Esa palabra hace salir huyendo los temores. Estamos en tus manos, Señor. Permítenos caminar en ellas, sabiéndonos seguros, sabiéndonos protegidos, sabiéndonos confiados, sabiéndonos que tú nos das la confianza para vivir en la paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Que hoy tomemos esto, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Quita el miedo, en el nombre de Jesús estoy orando, Señor. Te suplico que te lleves el miedo de nuestras vidas, que todo espíritu de temor, de intimidación salga huyendo ahora en el nombre de Jesús. Porque el maligno ve que nuestra confianza está en ti. Guárdanos, oh Dios, guárdanos en tu paz, pero haznos ser hombres y mujeres determinados en creerte. En el nombre de Jesús oramos, sin olvidar que nos has dicho, Señor, que nos libres, tú nos libres de revolución, tú nos libres de todo aquello que pueda perturbar la paz externa, porque sabemos que si tú nos libras, oh Dios, y te permitimos hacer en nuestras vidas lo que quieres, nos transformarás. Y esa transformación es resultado de una renovación de nuestra mente. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu que perturbe, Señor, toda audición y visión secular que nos gobierna y nos hace perder la fe en ti. Que hoy nuestras vidas sean restauradas por medio de tu palabra y la veracidad de ellas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, oh Dios. Amén. Amén. Dios nos guarde y nos bendiga. Desde aquí, una vez más les decimos, Guillermo Sanabria, Carlos Martínez y esta servidora, que el abrazo de Dios esté en nuestras vidas y que Él nos proteja de nosotros mismos y del mal que nos rodea. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús.